como que conectan mucho la cuestión de cómo la pandemia impacta en la situación ambiental, y quizás también sería interesante ver cómo lo ambiental impacta en el origen de la pandemia, que es algo que yo, por ejemplo, trabajo mucho, ¿no? Que es cómo las actuales problemáticas ambientales de repente permiten que aparezca un virus como el COVID, al cual los seres humanos, los huéspedes, no podemos responderle, porque inmunológicamente estamos bastante dificultados, ¿no? Porque estamos expuestos a tanta contaminación ambiental constante que al momento de tener que responder inmunológicamente no podemos. Muy interesante poder ver cómo uno puede entender las pandemias, o bueno, en este caso esta pandemia en particular, pero me parece que las futuras pandemias que vengan van a también tener que pensarse bajo esa lógica que tiene que ver con cómo de repente se está destruyendo el ambiente de tal manera que a nosotros se nos expone potencialmente a un montón de virus y bacterias que en otros momentos no estábamos expuestos porque no teníamos contacto con esas bacterias, no teníamos, ¿no? Es una relación dialéctica, no es que solamente nosotros hacemos cosas que impactan en el ambiente se va adaptando a esos cambios, a esas modificaciones, y en ese proceso de adaptación nosotros quedamos expuestos, porque en definitiva somos parte intrínseca de ese ambiente y de esa naturaleza. Nadie habla de los orígenes ambientales de la pandemia. No, no, es verdad. En muy pocos lugares se está averiguando eso. ¿Cuáles cree usted que fueron los condicionantes que pudieron conducir a una cierta disminución notoria y considerable de la contaminación ambiental durante el distanciamiento social y la cuarentena, y el naufragio de casi todas las actividades productivas? Quizás no solo acá en Argentina, sino mundialmente, ¿no? En el caso argentino en particular, diría que los principales factores ambientales, o sea, uno puede pensar que hay como dos factores ambientales o de impacto ambiental muy fuertes. Uno tiene que ver con todo lo que está asociado a las industrias extractivas o a los procesos extractivos, ¿no? La megaminería, el fracking, el agronegocio, que son, digamos, los tres procesos extractivos más presentes en la Argentina, que de hecho no dejaron de funcionar en contexto de pandemia porque fueron considerados actividades esenciales, y la realidad es que se continuó fumigando, se continuó generando extracción de megaminería, digamos. Entonces, esas actividades siguieron teniendo un fuertísimo impacto ambiental en los diferentes territorios. La realidad es que la ciudadanía ha generado mecanismos de control de estas formas de producción que no se pudieron llevar adelante porque la ciudadanía estaba efectivamente aislada dentro de sus casas, ¿no? Ahora bien, el otro factor que impacta fuertemente en el ambiente es efectivamente la industria, y eso es lo que más golpea, por ejemplo, en regiones como el AMBA o el conurbano. O, digamos, sectores más urbanizados de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, bueno, mismo acá en Luján, ¿no? Y bueno, el hecho de que las industrias no estén funcionando, no, digamos, durante un periodo, eso generó que las industrias que generan una enorme cantidad de desechos tóxicos y que, bueno, se ha encargado de generar en todos los territorios zonas de sacrificio específicas, donde tirar sus desechos, no han tenido que tirar, porque de hecho no han necesitado recursos y no han tenido que tirar ningún tipo de desechos. Y después hay otro factor que yo ya ahí lo mediría sí a nivel global, porque soy consciente de que efectivamente es una cuestión global que ha impactado en cierta mejora en el ambiente. El proceso de aislamiento social disminuyó radicalmente el consumo. La gente consumía efectivamente necesidades esenciales. La disminución del consumo implicó efectivamente la disminución de la producción y la disminución de
digamos, el uso de la necesidad de generar todos aquellos productos que son altamente contaminantes y que a las claras no resultan de carácter esencial para nuestra vida cotidiana. Y yo creo que eso fue un factor que benefició muchísimo a la, digamos, a la recomposición, no diría recomposición, pero sí a un tímido resurgimiento de procesos naturales y o de mejora del ambiente, ¿no? Me parece que esos son factores que impactan. La gente, una vez finalizado el aislamiento, saldrá con los mismos hábitos, empeorarán sus tratos para con el ambiente, o existe alguna posibilidad, alguna pequeña posibilidad de alguna recapacitación, alguna reflexión, ¿no? Si se quiere, y por ende un cambio positivo, entre comillas, en nuestras actividades sobre dicho tema. Mira, yo creo que para que efectivamente se estuviera dando mínimamente la posibilidad de un cambio cultural respecto del ambiente, de primera mano deberíamos tener en el tapete y en la discusión pública hoy no solo cuántos muertos y cuántos enfermos nos trae el COVID, sino los orígenes ambientales del COVID. ¿Y ustedes han visto que en algún lado eso se esté discutiendo? No, ¿En los medios masivos de comunicación? No, al contrario. Ese tema ni aparece. Hay mucha información que se oculta, hay mucha información que se trastoca y se lleva para, digamos, lo que le conviene a cada uno, digamos. Lamentablemente se hace mucho eso. Bueno, a ver, estamos en el medio de una crisis sanitaria. Todo el mundo habla de la crisis sanitaria y el único tema que se habla cuando se habla de la crisis sanitaria es la cantidad de camas que hay en los hospitales, la cantidad de terapias intensivas. Argentina estaba en crisis sanitaria antes de la pandemia, porque en Argentina tenemos hace 10, 15 años un montón de gente que se está muriendo en el campo con cáncer por la exposición crónica a los agrotóxicos. Tenemos, se disparó exponencialmente las enfermedades endócrinas, las enfermedades pulmonares, las alergias, las leucemias. En el campo, antes una persona se moría de cáncer a los 65 años, hoy se está muriendo a los 20. Eso estaba ya exponiendo una crisis sanitaria porque nadie está atendiendo ese problema. Pero no porque al pibe no lo atiendan del cáncer. El pibe va al hospital y lo atienden de cáncer, pero nadie en ese hospital está preguntándose por qué hay tantos pibes de 20 años que están muriendo de cáncer. Eso nos está mostrando la crisis sanitaria. De la misma manera que ese debate no se está dando, hoy en este contexto de pandemia, nadie se está preguntando si el ambiente tiene algo que ver con lo que nos está pasando. No es un tema de debate, y mientras no se debata, mientras no aparezca en la agenda pública esta cuestión, ¿quién va a cambiar los hábitos respecto de la cuestión ambiental? Claro. Bueno, bien. Esperemos que se tomen como a modo de presente y futuro, que se empiecen a tomar en cuenta, muy en cuenta, este tipo de problemáticas que la verdad se están abordando poco y nada y que son bastante importantísimas para todos, porque la verdad que dependemos todos de este tipo de cuestiones. Y esto de la pandemia es solamente un ejemplo entre tantas, muchísimas e incontables cosas de las cuales nos tendríamos que empezar a darnos cuenta que hay ciertas cosas en base a eso que estamos haciendo mal. Bueno, muchísimas gracias.